Hoy es martes 19 de noviembre de 2024. Nos llegamos ya a la emisión número 667. Quiere decir que hoy cruzamos el umbral de los 2 tercios de llegar a las 1000 emisiones, que es uno de nuestros primeros objetivos. De la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a analizar hoy es un ataque terrorista que perpetró el ELN, una cuadrilla que era dirigida por Ricardo Laro Parada y el cura Domingo Laín en el área rural del municipio de Carare, del municipio de Cimitarra, perdón, zona del Carare, en marzo de 1971 contra un consorcio maderero colombo-alemán que venía desarrollando un trabajo muy interesante de explotación maderera, investigación científica, reforestación y procesos agroindustriales sistemáticamente conducidos con el fin de darle un impulso fuerte al desarrollo agropecuario en la zona, rica zona del Magdalena Medio santanderiano. Allí ocurrió un secuestro de unos funcionarios, luego la reacción muy fuerte del ejército y la liberación de los secuestrados y una serie de combates posteriores, además de una multiplicidad de hechos de violencia perpetrados por orden del ELN en las áreas rurales, en las áreas urbanas de varias capitales, entre otras la capital de la República, donde fue asesinado por sicarios del ELN el terrorista Jaime Arenas Reyes, que había desertado del grupo criminal, había publicado un libro y se alistaba gracias a las componendas del gobierno del señor Pastrana Borrero y del ministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento de la época para viajar a París a hacer un curso financiado obviamente por el gobierno colombiano. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama político en Colombia a inicios de 1971 y cuál era la situación de los grupos terroristas de filiación comunista que delinquían en ese momento en Colombia? Mi coronel, la situación del ELN y en general de los grupos terroristas le hemos venido conversando aquí en distintos escenarios. Hemos hablado que a comienzos del año 71 se desataron varias acciones criminales del ELN y las FARC en diferentes regiones, que se programó un paro nacional que fue el 15 de marzo del 71, que era la muestra de que toda la izquierda armada y desarmada actuaba en contubernio, y se hicieron públicos muchos documentos, especialmente derivados de consejos de guerra, en los cuales se comprobaba una cantidad de barbaridades cometidas por Fabio Vázquez Castaño al interior del ELN. Comenzaba ya a verse los primeros eh, efectos del narcotráfico. La guerra en la zona esmeraldífera entre bandas criminales estaba disparada. Al ejército le asignaban misiones de todo, de controlar cárceles, de evitar el contrabando de café, de controlar la zona esmeraldífera, de combatir contra el ELN. Y por su parte, los politiqueros descompuestos, pensando ya, apenas llevaba 7 meses de haberse posesionado el señor Pastrana a luz del día ilícitamente por el fraude que le hicieron a Rojas Pinilla, y ya estaban en las candidaturas del 74, ya estaba muy activo López Miquelsen, estaba muy activo Álvaro Gómez, estaba muy activa la Napo con el general Rojas Pinilla, pero como dice el locutor de fútbol, de aquello nada. Ese era el cuadro triste, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación la asombrosa operación de contraterrorismo rural por tropas del Comando del Magdalena Medio con base en el ataque terrorista del ELN contra el consorcio maderero colombo-alemán en el municipio de Cimitarra, departamento de Santander, y la cinematográfica liberación de los secuestrados por tropas del Batallón Cazadores en 1971? Bueno, mi coronel,
resulta que la primera noticia pues fue bastante desmotivante y triste para Colombia. Y es que acababa de pasar el paro del 15 de marzo y el país estaba convulso. Estaban en los consejos de guerra y estaba muy visible en los medios de comunicación el señor Jaime Arenas, quien ahora era amiguis de Luis Carlos Galán, que era el ministro de Educación, y entonces ya no era el terrorista, sino ahora era el filósofo, el joven rebelde, el estudiante brillantísimo de altísimas notas, el hombre que tenía claridad y que no se ruborizaba de decir que él había traicionado al ELN saliéndose, pero que él seguía pensando que su mentalidad terrorista era válida, que lo único era que no estaba de acuerdo era con los métodos que utilizaba Fabio Vázquez Castaño, más no que estuviera en desacuerdo con la acción terrorista contra los colombianos. Y entonces el premio era enviarlo a París a que hiciera unos estudios de doctorado por cuenta del erario colombiano y no había problema, como dice la canción, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Entonces, el consorcio maderero venía funcionando ya y desarrollándose en la zona del Magdalena Medio, en el Carare, municipio de Cimitarra. Y allí los terroristas, o cerca del municipio de Vélez, en los límites entre los dos municipios, secuestraron de manera audaz a una comisión integrada por unos colombianos y por los alemanes que dirigían el proyecto in situ. Ese acto terrorista fue planeado por parte de los políticos de cuello blanco, ladrones de cuello blanco, delincuentes de cuello blanco que delinquían con el ELN, los amigos de Fabio Vázquez Castaño, los mismos que le decían que comandante Fabio ordene, como la señora Marielena de Crobo. Ese tipo de personajes les pasaron la información exacta que el presidente de Alemania iba a venir, de la República Federal de Alemania, iba a venir a Colombia a visitar esa zona y tenían un plan para inyectarle dinero, para inyectar el proyecto, para desarrollarlo más. Entonces los terroristas decidieron secuestrar a los 7 miembros de esa comisión con el fin de exigir dos cosas. Una, que les pagaran $5 millones más $1 millón más 5 millones de pesos de la época y que liberaran a todos los terroristas que estaban presos en las cárceles. Y dos, obviamente que el presidente de Alemania se sentara a hablar con ellos porque ellos tenían toda la información de cuál era la realidad del país y querían que el mundo la supiera y el mejor emisario sería el presidente de Alemania. Pero además, súmenle ustedes, era que los curitas de la Teología de la Liberación ya tenían contactos muy arraigados en el Vaticano y en la curia alemana. No es gratis que unos años después de eso aparecieron en Maguncia, en el Acuerdo de Puerta del Cielo, en un seminario, ni que por esa misma época estuvo aquí en Colombia un terrorista alemán con la mujer, que eran los esposos Maus, haciendo ferias y fiestas en Antioquia y otras partes en contubernio con los helenos y visitando en la cárcel, como Pedro por su casa, a los terroristas Felipe Torres y Francisco Galán, que además tenían helicópteros, vehículos, escolta personal en la cárcel y salían cada rato porque Pastrana y, los sacaba de la cárcel y luego Uribe los nombró hasta comisionados de paz. Entonces, ese era el objetivo que ellos tenían, conseguir un poco de dinero, causar el terror y fuera a darse la publicidad internacional. Y para una maniobra de ese nivel, pues necesitaban contactos también de altísimo nivel en diferentes estamentos. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo se describió el rescate por parte del conductor del vehículo en que se desplazaban los secuestrados colombianos y alemanes? Bueno, mi coronel, entonces retomamos el hilo de la narración. En ese momento, el batallón Cazadores que tenía
era parte del comando operativo del Magdalena Medio, al cual estaban el batallón Bomboná, el batallón Bogotá y otros batallones, recibieron una orden directa del general Rodríguez Liévano, que era el comandante de esa unidad, de actuar con contundencia y de buscar hasta entre las piedras a los secuestrados. Pues rápidamente se produjo la localización de los secuestrados y la actuación contundente de las tropas. Y eso redundó en que fueron 7 secuestrados liberados muy rápido. El, las fotos lo muestran. Aquí hay hasta históricamente unas fotos que hoy en día pues llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, ver el uniforme camuflado de los oficiales con gorra verde de uniforme número 3, pero así se usaba el uniforme en esa época. Y está ahí el comandante del batallón y el comandante de la brigada hablando con los liberados luego de la operación que hizo el ejército. El comandante del comando operativo, el general Rodríguez Líbano, publicó un comunicado muy claro y dijo que el hecho había ocurrido en las márgenes del río Opón, que han sido secuestrados Efraín Reyes Moreno, coordinador del proyecto, un colombiano, Karl Kerr, el coordinador alemán del proyecto, Jorge Lozano, que era un visitador del INCORA, Klaus Lindermann, que era un agrónomo alemán, Geoff Arnold, que era el veterinario eh, del grupo, y otro Franz Coert, un señor Uriel Bravo, que era administrador de la cooperativa que estaba prestando el apoyo logístico a ese grupo, y Seferino Hernández, que era el conductor. Entonces, que tan pronto se conoció la información, pues se incrementó la acción militar para localizar a los secuestrados con varios batallones, entre otros el Sucre, el Cazadores, el Bomboná, etcétera. Y se publicó esta foto en la que se ve a los altos oficiales hablando con el alemán Kort, que resultó herido en un brazo en medio de los disparos que hubo en la liberación. Y se aclaró por parte del general Rodríguez que antes de que se produciera la operación, ya los bandidos habían escogido al señor Jorge Lozano, que era el visitador del INCORA, como el delegado con un cassette que grabaron en presencia de ellos para entregárselo al gobierno nacional, en el cual ponían todas las condiciones que, que allí se dicen. Entonces luego agregó que la población de la zona fue fundamental para que las tropas llegaran rápido, porque muchos campesinos le dieron información a los soldados por dónde se movían los bandidos, e inclusive algunos de ellos se fueron con las tropas, como eran cazadores, por el monte, y por eso fue fácilmente localizable el grupo, algo que se ha perdido y que se debería seguir haciendo, porque es que es imposible que unos bandidos que dejan trillos, que se mueven en grupos por el monte, no sea fácil localizarlos. Entonces, eso fue la primera información que se conoció, el comunicado del general Rodríguez Liévano. Y coronel, ¿qué buscaban los terroristas del ELN, además del dinero para financiar sus actividades criminales con el acto criminal descrito? Bueno, el conductor dio una parte de la información, que fue casi toda la que se publicó también enseguida, a renglón seguido del comunicado del señor general Rodríguez Liévano. Él contó más o menos un relato un poco más amplio de lo que decía el comunicado del general. Le agregó que así que él había visto a Ricardo Lara Parada, había visto al cura Pérez, al cura Laín, a un médico que era muy conocido en esa época, que se ha ido para el ELN, y a un abogado santandereano muy conocido. También relató que en la medida que los secuestraban, que los han llevado cada hora o hora y media en el camino, los iban cambiando de comisión, o sea, los recibía otra comisión. Eso parece indicar que era
no lo dice el conductor, pero uno lo deduce, que era una jugada de Fabio Vázquez Castaño con el fin de que los bandidos que habían llevado a los secuestrados de un punto hasta otro pudieran dar razón únicamente hasta donde los habían dejado, pero no podían decir para dónde habían tomado enseguida, ni quién los tenía, ni para dónde iban, porque esa era la fórmula como lo han llevado. Por eso decimos que el trabajo de los campesinos fue importante. También contó que el señor del Incora lo han escogido, le han entregado el mensaje y lo han enviado. Y pues ya lo demás son cosas muy personales de impresiones, que la tragedia, que el susto. Entonces, eso lo dijo él. Luego, ya los medios de comunicación publicaron exactamente que lo que estaban buscando estos delincuentes era aprovechar la visita del presidente de Alemania para darse toda la publicidad del mundo y además exigir una gran cantidad de dinero y exigir las prebendas como la salida de la cárcel de todos los terroristas. Y era poner en jaque al gobierno que en ese momento ya estaría hablando con el señor Heinemann, que era el presidente de Alemania, con Pastrana. Y también pues causarle la sensación al país que Fabio Vázquez era el que mandaba en la zona, ya que no muy lejos de allí, en el sitio conocido como Las Montoyas, unos años antes había hecho el asalto al tren pagador y se había desatado todo ese escándalo de la relación de un periodista mexicano con los terroristas. Y también muy cerca de esa zona habían ocurrido otros hechos criminales por parte del ELN. De igual manera, se recordaba que en el sitio Campo Capote, que tampoco es lejos de allí, el ELN había secuestrado eh, y se le ha robado el dinero del pago del Inderena a un funcionario. Hacía 2 años le han robado 30.000 pesos. Entonces, se resaltaba eso precisamente, que lo que más buscaban, además de los recursos que eran obvios para financiar el terrorismo, era el momento histórico, la visita del señor de Alemania y el secuestro de unos extranjeros para vender la imagen de que los iban a tratar muy bien en el secuestro y con eso ellos podían salir al mundo entero a hablar porque se convertirían en blanco de los medios de comunicación de todo el planeta, y entonces se iba a conocer del ELN en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, no como terroristas, sino como unos luchadores, que era la imagen que pretendían dar. ¿Qué se informó inicialmente desde Colombia al exterior respecto al ataque terrorista del ELN al consorcio maderero colombo-alemán en Cimitarra y la cinematográfica liberación de los secuestrados por tropas del batallón Cazadores? Pues se informó que los hechos efectivamente conducían a una publicidad con ocasión de la visita del presidente alemán, que estaban utilizando exactamente el mismo estilo que habían empleado los terroristas uruguayos tupamaros cuando secuestraron al embajador de la Gran Bretaña y a otras personas, tratando de que los medios de comunicación del mundo les dieran todo ese despliegue mediático que desde luego tenía que ver una gran cantidad de personas, de entidades públicas que le servían de enlaces y de informantes, porque el plan, como se notaba, y la forma como lo han desarrollado, era eh, perfectamente coordinado, que la manera como habían llevado a la persona que enviaron con el mensaje, sacándolo por el monte y luego subiéndolo a un ferrocarril y dándole el dinero exacto y las instrucciones para que llegara hasta el Palacio Presidencial con el mensaje y con quienes se encontraría en Bogotá que le harían el contacto para llevar directamente al Palacio. Todo eso explica que había personas de otro nivel diferente al de los terroristas en el monte coordinando todo el trabajo. Entonces, más o menos ese fue el informe que salió al exterior. ¿Cuál fue el documento más importante incautado por los soldados a los terroristas? Pues ahí se encontraron varios documentos, ¿no? Documentos de cuaderno de finanzas, hasta cómo prestaban la guardia, porque pues lo debían tener los bandidos en la mano. Pero lo más resaltante de eso es que se encontró
el diario personal del terrorista Ricardo Lara Parada, que contenía, entre otras cosas, sus reflexiones personales y sus autocríticas al ELN y los problemas que él tenía con Fabio Vázquez Castaño. Entonces, pues, desde luego que eso sirvió para desenmascarar la realidad interna del ELN y mostrarle al país que lo que había dicho Jaime Arenas era cierto. Quedaba perfectamente corroborado allí que el asesinato de Arenas lo, lo iba a cometer el ELN, o sea que ya estaba condenado a muerte, que eso era cuestión de días, de tiempo cuando lo iban a asesinar. Quedó también demostrada cuál era la organización interna del ELN, los contactos con algunos curas. O sea, fue un documento muy importante. Y este fue el principio del fin de este bandido, ya que él mismo, que contaba el general Hurtado Vallejo, que en el año 73, cuando lo capturaron en Anorí, el tipo lloraba diciendo que él era una persona muy de malas porque todo lo que intentaba hacer le salía muy mal y que la caída de ese diario en poder de las autoridades, más el fracaso que tuvo para el ELN, pero el éxito para el país de la liberación de los secuestrados le ha costado el nombre y la credibilidad como cabecilla y que ahí había comenzado su desgracia. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿qué aspectos podríamos resaltar del relato de Jorge Lozano Figueroa, enviado por los terroristas ante el gobierno nacional con un cassette de audio y con el mensaje de las condiciones que ponían los criminales para liberar a los secuestrados? Bueno, el periódico El Tiempo publicó en las páginas 6 y 7 de esa edición toda la historia contada por el señor que lo vemos ahí en la foto con la esposa en la sala de redacción del Tiempo, hablando para periodistas de varios medios y contando. Entonces, pues ahí hay que seleccionar entre lo personal, lo anecdótico, la crónica, que pues cada quien le pone más o menos y le mete algo de heroísmo personal siempre que ocurre un suceso parecido o algún evento trascendental. Pero pues entre las cosas que contó interesantes es que él eh, era santanderiano, que había estudiado en el mismo colegio secundaria con Ricardo Lara Parada, pero en otro curso, que en cambio el hermano de él sí ha sido compañero, que cuando el bandido lo secuestró, él de una vez lo llamó por el nombre y le dijo que lo conocía y que él conocía, que el hermano había estudiado con él, que Lara Parada no le negó, que él no vio al cura Laín ahí, pero vio a otros bandidos que sí eran importantes, que el que les dio el discurso y los arengó fue Manuel Vázquez Castaño, quien les informó que el hermano les enviaba el mensaje de que estuvieran tranquilos, que no les iba a pasar nada, que lo que los necesitaban era como una especie de mercancía de cambio. Y también contó toda la odisea de cómo caminó por el monte, lo cual para un personaje de esto se convierte en una odisea. eh, para un militar o para un guerrillero, pues caminar por el monte no es nada del otro mundo. Si es de día o de noche, si está lloviendo, si está haciendo calor, eso no es una cosa del otro mundo. Pero pues para una persona de estas, meterle algo de crónica y el mismo periodista tal vez para vender más, pues le puso que el peligro de las serpientes y las tarántulas, pues desde que esté en el monte está expuesto a todo eso, ¿no? Entonces cuenta cómo los guerrilleros fueron con él hasta la estación del ferrocarril, eh, cómo llevaban ropas limpias entre los morrales y se cambiaron para no dar la sensación de que era gente que venía del monte, cómo se estuvieron en el pueblo todo el día porque los dejó el primer tren y tenían que esperar hasta por la noche que pasara el otro, cómo llegó a Puerto Berrío, pero algo importante que casi nadie recuerda, es que cuando llegó a Puerto Berrío el tiempo se estaba venciendo y el encargo que le han dado los bandidos del ELN era que tenía que llegar con ese cassette al palacio antes de que Pastrana se reuniera con el presidente alemán y ya no le alcanzaba el tiempo, no le alcanzaba el tiempo porque con la demora que hubo en el tren y la caminada por el monte que se les demoró más de lo calculado, y tuvieron que cruzar varios caños de agua que estaban crecidos y ahí perdieron tiempo. Entonces cuando llegó a Puerto Berrío ya estaba solo
pero tenía la obligación de traer eso, de lo contrario, pues corría peligro la vida de los alemanes y sobre todo que lo han amenazado que si él no publicaba eso, no llegaba a tiempo, entonces la cogían con la familia y con él mismo. Entonces decidió en Puerto de Río, alguien le dijo que la unidad militar más cercana que estaba era la base aérea de Palanquero y que se fuera en un vehículo hasta allá y se fue en un taxi, consiguió un vehículo y se desplazó allá. Y llegó y a altas horas de la noche lo contactaron con el comandante de la base aérea de Palanquero, le contó la historia, el oficial tomó nota, llamó inmediatamente a sus superiores y le ordenaron ponerlo en un avión directamente a Bogotá. Entonces él llegó a Bogotá con la información, pero la información se filtró a los medios de alguna manera y lo que se convirtió fue en un espectáculo mediático que también le convenía al ELN, porque pues al fin y al cabo si los medios lo publicaban, mejor todavía que publicaran hasta el contenido del audio, ya que era una forma de presionar al gobierno. Lo que no contaban ellos era que mientras todo esto estaba pasando, las tropas del batallón Cazadores iban intensamente buscando a los secuestrados y los habían localizado y ya habían entrado en combate con los bandidos, ya habían liberado a los secuestrados y ya tenían al alemán herido para sacarlo. Entonces, como dice el dicho coloquialmente, le salió el tiro por la culata y esa era la desazón que tenía Ricardo Lada Parada hasta el final de su existencia, que nunca le cuadró una sola porque en todas le fallaron los planes. ¿Qué otro hecho criminal ocurrió ese fin de semana, perpetrado por el ELN en Bogotá, al mismo tiempo que el presidente de la República Federal de Alemania retornó a su país? Pues esto es jueves, viernes. El, el sábado el presidente de Alemania se reunió con Pastrana, hizo algunas actividades aquí y muy temprano el domingo viajó de regreso a Alemania, teniendo en cuenta la diferencia horaria de 6, 7 horas. Entonces salió de Colombia tipo 10 de la mañana, 9 de la mañana, pues ya en Berlín eran las 3, 4 de la tarde. Ese mismo día que el señor de Alemania regresó y ya llegó satisfecho porque le iba a dar la buena noticia a su país que los funcionarios alemanes estaban sanos y salvos y que no era grave la situación del herido. eh, Al mediodía aquí en las calles de Bogotá, en la calle 18 con carrera quinta, otros terroristas del ELN asesinaron a Jaime Arenas Reyes, que era el terrorista desertor del ELN. ¿Qué significa esto? Que Fabio Vázquez Castaño y sus cómplices de la ciudad, muchos de cuello blanco, habían planeado era un golpe maestro, era secuestrar a los alemanes, poner al gobierno contra la pared, conseguir los 5 millones de pesos colombianos que pedían y los 7 millones y el millón de dólares para liberar a los secuestrados. Eh, Mantenerlos en cautiverio y darse toda la publicidad del mundo. Y fuera de eso, eliminar el mismo día a Jaime Arenas y todos hacían moñona. Pero como una cosa piensa el burro y otra el que le estén jalmando, las cosas no le salieron como era. Sí se comprobó que asesinaron a Jaime Arenas porque el diario que tenía Lara Parada decía que lo iban a asesinar. Y a los pocos días cayeron otros bandidos como el tal Pelé aquí en Bogotá, lo que se corroboró todo lo que había. Y el show publicitario que querían montar se les desbarató. Y ahí hacemos el paréntesis siempre que nadie entendió nunca por qué el general Valencia Tobar, siendo el director de la escuela militar, le dio la payasada de ir a acompañar al sepelio de Jaime Arenas con el cuento de que él era un hombre de paz. Eso no lo hace un militar de carrera, porque no tiene nada que ver con eso. Estaba haciendo un acto politiquero para hacerse visible en el país y lo peor es que el mando de la época le soportó eso. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los hechos subsiguientes a la liberación de los secuestrados durante la persecución a los terroristas encabezados por Ricardo Lara Parada y Manuel Vázquez Castaño? Bueno, ahí vemos el sitio o el campamento de donde se desarrollaba el proyecto maderero, donde estaban los laboratorios, los alojamientos de los campesinos, los alojamientos de los
directivos que trabajaban en eso y las oficinas de administración, el rancho, el casino, etcétera. El gobierno nacional en ese momento, pues hasta que no se resolviera la situación de orden público en la zona, paralizó el proyecto, lo cual significaba pues pérdidas para Colombia, porque todo eso se trabaja con base en contratos, ¿no? Si no se cumple de una de las dos partes, pues ya tiene que comenzar a pagar las cláusulas o a cumplir las cláusulas que están escritas. Pero el ejército siguió buscando a los bandidos y después, eh, un día y medio después de haber liberado a los 7 secuestrados en un combate en el cual, según las informaciones, habían quedado heridos varios bandidos. Inclusive se rumoraba que Lara Parada estaba herido, lo cual no era cierto, pero sí parecía que había bandidos heridos. Un nuevo combate se presentó cerca del sitio, no tan lejos, y ahí el ejército eliminó otros 2 terroristas. Entonces parece ser, deduciendo las cosas como ocurrieron, que como Fabio Vázquez Castaño los había dividido en grupos de a 5 para que el uno le entregara al otro y el otro al otro y así nadie supiera finalmente dónde estaban los secuestrados, pues que esos grupos estaban replegándose ya para el sitio de reunión y con uno de esos grupos fue que chocó una patrulla y dio de baja a 2 bandidos. Entonces el golpe fue múltiple porque ni pudieron darse la publicidad que querían, quedaron como unos criminales con el asesinato del terrorista Arenas en Bogotá. El presidente alemán llevó fue el mensaje contrario, eran unos bandidos, delincuentes, terroristas, zarrapastrosos, no lo que ellos querían presentar, no consiguieron tampoco lo que buscaban en la parte financiera y fuera de eso perdieron varios bandidos entre heridos, muertos y desertores. O sea que fue otro golpe duro para Fabio Vázquez Castaño y ahí sí que le sumó puntos negativos para que Ricardo Lara Parada entrara en ojeriza y lo sentenciaran a muerte Fabio Vázquez Castaño. Después, cuando fue capturado en Anorí, los indicó, y aquí lo vimos, estuvimos analizando, lo vimos que Fabio Vázquez Castaño dijo que él no se había sido capturado, sino que se había entregado igual que Jaime Arenas y que había que fusilarlo y dejó la orden firmada de fusilarlo. Pero Fabio Vázquez tuvo que huir a Europa, ya sabemos, por haberse robado la plata del ELN y porque no tenía la capacidad de dirigir ese grupo. Entonces, el mismo ELN guardó esa tarea y muchos años después lo asesinaron a Lara Parada en Barranca Bermeja. Igual que hace un año, más o menos, asesinaron a un tipo que llevaba como 15 años de haberse escapado, porque ellos firman esas sentencias de muerte y las cobran porque las cobran con el fin de demostrarle a la militancia que nunca perdonarán a los traidores. Entonces, en síntesis, todo el montaje que tenía el ELN con los secuestros de los soldados de los eh, alemanes le salió mal y fue otro golpe duro para el proyecto de Fabio Vázquez Castaño, que iba de tumbo en tumbo, pero insistimos aquí, a pesar de todo eso que le pasaba y de los crímenes que cometía que se publicaban, siempre aparecían estúpidos que se iban para allá a que los mataran o a seguir matando colombianos. ¿Qué nuevos hechos relacionados con el ELN sucedieron en la capital de la República tras el asesinato por sicarios de ese grupo terrorista contra su compinche Jaime Arias Reyes? Este caso ya lo habíamos nombrado aquí, pero lo recordamos porque fue paralelo. Y es que había un bandido que jugaba fútbol y que los otros bandidos lo llamaban Pelé, era odontólogo. En el ELN se llamaba Pedro José Vargas Díaz. Y este bandido ha sido de los fundadores del ELN, de los primeros. Y eh, había participado en el asalto al tren en Pagador del Magdalena Medio, en contubernio con el periodista mexicano Renato Menéndez. Como estaba plenamente identificado en un consejo de guerra, lo han condenado en ausencia a 18 años y lo estaban buscando. Y resulta que el tipo tenía una oficina de fachada aquí en el centro de Bogotá, en el sector de San Victorino, y ahí tenía un consultorio odontológico aparente de atención al público, pero era una oficina de contacto del ELN y era pues parte del equipo de sanidad que tenían los bandidos del ELN aquí en Bogotá para atender los delincuentes cuando viajaban a la capital. Y también pues era el que coordinaba células terroristas
en las universidades. Entonces, ese día fue capturado. El bandido le encontraron en la libreta de anotaciones personales el teléfono de Jaime Arenas. No supo dar información porque lo tenía. Salió con el cuento de que desde que eran compañeros en la guerrilla, él tenía su contacto en Bogotá y inmediatamente la familia de Arenas desmintió porque dijo que ellos no, mejor dicho, que ellos han cambiado el teléfono de Jaime Arenas y que ese delincuente la semana anterior había estado visitando a Jaime Arenas diciéndole que era una maravilla que los dos hubieran salido de la guerrilla y que él ahora andaba con el cuento que se ha salido, pero tenía la condena de 18 años y fue capturado y entregado a las autoridades y metido a la cárcel. El gran problema, ya lo sabemos, es que tan pronto se bajó la previsión del estado de sitio, inmediatamente los expedientes pasaron a la justicia ordinaria y ahí el señor Pardo Leal y el señor Umaña Luna se encargaron de sacarlo de la cárcel. Nunca pagó por ese delito el tal Pele y ya si está vivo debe tener por lo menos 80 años. Candidato ideal para que Petro lo nombre de asesor de juventudes o algún cargo de esos que le fascina a Petro inventarse en el Ministerio de la Igualdad o en cualquier otra entidad pública. Ese mismo día se entregó en Villavicencio ante la séptima brigada la famosa Mona Mariela, que ha sido la primera concubina de Fabio Vázquez Castaño y que el ELN la había enviado a los Llanos Orientales a que abriera zona en coordinación con las FARC y ella estaba haciendo todas esas gestiones, pero pues las operaciones del ejército eran fuertes contra las FARC allá. Tiro fijo no era que la pasara mucho, no le ponía mucho cuidado. Entonces, con todo lo que pasaba, la captura de Pelé, la muerte de Jaime Arenas, el golpe fallido en el Magdalena Medio, esa muchacha se presentó al comando de la séptima brigada y le dijo al general Méndez, que era el comandante de la unidad, que ella se entregaba y que contaba todo lo que sabía y que era lo que estaba haciendo. Entonces, otro golpe duro para el ELN y otra ya de una vez en capilla para matarle en un consejo de guerra revolucionario. O sea, al ELN no le cuadraba nada, todo le fallaba en lo que intentaban, pero curiosamente, a pesar de que todo esto era tan público, seguían reclutando gente. Es de las contradicciones difíciles de explicar. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por el ELN desde sus inicios hace 60 años? Es imposible que haya una paz total como dice Petro, porque es que este grupo criminal lo lleva en el ADN. Si el año pasado asesinaron en Santander a una persona que llevaba más de 20 años desertor del ELN, si así como lo vemos, ordenaron matar a Jaime Arenas y lo mataron, y luego a Lara Parada y lo mataron, y toda esa cantidad de contactos internacionales y nacionales que tienen para hacer todos esos shows, vienen desde esa época, más ahora con la tecnología y con el dinero del narcotráfico, pues están mucho más entrelazados con una cantidad de entes y unas cadenas de terrorismo que no van a permitir que algo suceda. Y como lo vemos en esta foto, Petro, terrorista desmovilizado, dándole la mano a un terrorista que es el jefe del ELN, y el jefe de los terroristas en la mitad es que aplaudiendo. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál paz si donde esté la narcodictadura cubana metida y a putrefacción, a terrorismo y a daño para el país que sea? O sea, no, no se puede. No va a haber paz total con el ELN. Mientras Petro siga con su esquema estulto que tiene. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie.
Basando en el contexto del cierre de la presente misión, planteemos algunas reflexiones acerca del ataque terrorista del ELN contra el consorcio maderero colombo-alemán en el municipio de Cimitarra, Santander, y la cinematográfica liberación de los secuestrados por tropas del Batallón Cazadores en 1971. Bueno, aquí varias veces el coronel Saldaña nos ha insistido que con los terroristas no hay nada que negociar, y es que es cierto. ¿Qué tal Estados Unidos sentado con Al Qaeda o con ISIS hablando de la paz total? ¿O qué tal Israel sentado con Hezbollah y Hamas hablando de la paz total? Y eso es una quimera, una ilusión falsa. Terrorista es terrorista y es bandido. Y menos cuando lo insistimos, tienen tantos contactos oscuros en diferentes niveles que les permiten darse toda esa publicidad. Porque es que sin esa publicidad los bandidos serían un poco de miserables delincuentes que nadie les pondría cuidado. Pero cuando tienen medios de comunicación y sobre todo contactos que les ayudan a multiplicar el cuento, pues tienen la posibilidad de sobrevivir y además de posicionarse, como ellos mismos dicen, como un actor más de la solución al conflicto armado. No hablan del terrorismo que ellos hablan, cometen, sino del conflicto armado que hay que solucionar. Entonces, es completamente etéreo, volátil, gaseoso, pensar que se puede resolver un problema negociando con terroristas. A los terroristas hay que someterlos, hay que doblegarlos y hay que combatirlos con el peso de la ley. Y en esta operación en específico lo demostró el general Rodríguez Líbano, que no era de una vez entrar a negociar para que liberaran los secuestrados, que era lo que ellos querían. No, era que perseguirlos, localizarlos, eliminarlos y liberar los secuestrados. Ayer veíamos que el general Riveros de la Cuarta Brigada hizo lo mismo cuando ocurrió el secuestro de los señores Ángel y Mora de la Hoz. Entonces, si eso se hubiera hecho mucho tiempo acá y se hubiera evitado tanta negociación con los bandidos, no tendríamos más negociaciones de paz, porque es increíble. Hoy publicaban los medios que está próximo a salir un informe de la Contraloría General de la República en el cual dice que de los 180 billones de pesos previstos para implementar el Pacto Farsantos, se han gastado 89, o sea, por un billón, no es el 50%, y hasta el momento no se ha visto absolutamente nada tangible y creíble de todo lo que dice ese pacto. O sea que los otros 90 billones se los van a robar, y más en este gobierno de corruptos, que si los demás eran descompuestos, este es el campeón. Y al mismo tiempo publican los medios una noticia que causa es ira, que el señor de la UNP reconoció inicialmente que el robo no fue de 50.000 millones, sino 380.000 millones que lo repartieron entre congresistas, miembros de la presidencia, ministros, y que salpica fuertemente al señor Velasco, que era el ministro del Interior, todo con el fin de financiar la campaña electoral o reelectoral de Petro para el 2026. Y ayer la fiscalía entonces hizo un preacuerdo con ellos y salen con el cuento eh, mediocre que condenan nomás a unos que reconocieron ahí, o sea, nada de los funcionarios del alto gobierno. Y que fuera de eso, el que más tiene que devolver 700 millones, que eso es como se dice coloquialmente en Colombia, quitarle un pelo a un gato. Unos bandidos que se robaron 3.800 millones de pesos, les quitan 700, eso no es nada. Y entonces, fuera de eso, 7 años nomás de cárcel, pero con todas las prebendas que tienen, dentro de poquito serán candidatos a la presidencia, o Petro hará como con la señora Sarabia, que salen de un lado y los nombra para otro y no pasa nada. Entonces, eso nos demuestra que la corrupción, la podredumbre de la dirección política, la dirigencia política, más toda la estratagema que tiene montada el ELN, lo que hace es eternizar esta violencia, legitimarlos a ellos y favorecer a todo tipo de bandidos. Adelante, mi coronel, con su comentario. Con mucho gusto, mi coronel. Hoy martes 19 de noviembre, cuando estamos presentando los acontecimientos
del episodio 667, el análisis político estratégico del ataque terrorista del ELN contra el consorcio maderero colombo-alemán en el municipio de Cimitarra, departamento de Santander, en Colombia, y cinematográfica liberación de los secuestrados por tropas del batallón Cazadores en 1971. Objetivo Colombia. Francamente, uno no entiende la razón para que los gobiernos no solo no combatan con contundencia a estos terroristas narcoguerrilleros, sino que además les proporcione todas las gabelas para que atenten contra nosotros los colombianos de bien, sigan destruyendo nuestro país y estén al servicio del comunismo. Y menos se entiende que la comunidad internacional calle ante tantas atrocidades de estos asesinos y que los partidos políticos y sus representantes en el Congreso de la República no se den por aludidos ante las decisiones del Poder Ejecutivo de todos los tiempos, que hacen y deshacen lo que quieren por las tantas facultades que la misma Constitución Política de Colombia les otorga. Una de ellas, la de presentar leyes de cuanto se les ocurre, como si su función principal fuera la de legislar. En este país parece que solo existe una rama del poder, es decir, la ejecutiva, porque la legislativa y la judicial se someten a aquella. Mientras los órganos de control, como por ejemplo la Procuraduría, es un ente burocrático, macrocéfalo, que ni suena ni truena, y porque además sus conceptos en materia de decisiones erradas de política, y en especial para quienes han sido elegidos por el voto popular, no son vinculantes cuando se trata de investigar a funcionarios por actos corruptos, y menos tiene la facultad de destituirlos, como lo vimos cuando el hoy presidente era el alcalde de Bogotá y apeló ante un órgano internacional para evitar un fallo de destitución por parte de la Procuraduría. Pero es que en el caso de los crímenes cometidos por los grupos narcoguerrilleros terroristas, o sea, los mismos que han venido sembrando el terror de tiempo atrás entre todos, el del ataque terrorista del ELN contra el consorcio maderero colombo-alemán en el municipio de Cimitarra en 1971, hoy sentados en la mesa de negociaciones, ni siquiera este organismo como Ministerio Público emite un concepto de inconformidad basado en derecho, intercediendo por las víctimas y la sociedad, una de sus funciones establecidas en la Constitución Política, cuando el artículo 277 en su numeral 2 le impone proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo y defender los intereses colectivos. Ni uno ni otro se dan por aludidos. Pero vamos más allá. Con el nombramiento de Salvador Mancuso, uno de tantos terroristas como gestor de paz, se pronuncia el presidente de una alta corte, creo que el de la Corte Suprema de Justicia, y expresa que está en desacuerdo con este nombramiento, pero que debe respetar la decisión del presidente. Pues con este concepto, lo que está diciendo el presidente de esa alta corte es que la ley faculta al presidente para tomar esa decisión, algo así como un prejuzgamiento a la lluvia de demandas sobre este funesto acto presidencial,
demandas que necesariamente caerán a los juzgados y en las diferentes instancias llegará a la misma Suprema de Justicia. En la praxis, ya el fallo estaría decidido por el más alto tribunal. Es decir, el presidente tiene las facultades para nombrar a cualquier terrorista como gestor de paz. Lo anterior significa que en Colombia existe una velada dictadura. Pongamos un ejemplo más patético de la inacción de las demás ramas del poder y organismos de control frente a las decisiones del Ejecutivo. Ni los partidos políticos, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, y menos la Procuraduría General de la Nación, ejercieron acción alguna para impedir un atropello a la decisión del pueblo colombiano. Me refiero al plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando el pueblo no avaló con su voto el llamado proceso de paz farsantos y el siniestro fallo, como cualquier dictadura, por encima de la decisión del pueblo, se firmó el proceso de paz. Y tenemos hoy al grupo terrorista de la FARC destruyendo nuestro país. Esta misma estratagema la está haciendo el otro grupo terrorista del ELN. Y ambos grupos narcoguerrilleros están al servicio del comunismo, como ha quedado demostrado en el contexto de este episodio. Mientras los gobiernos y en particular el Ejecutivo no asuman responsabilidad alguna ni jurídica ni política, Colombia, mi país, seguirá desangrándose y nuestros soldados y policías poniéndolos muertos. El anterior análisis sugiere una revisión y ajuste a nuestra Constitución Nacional en muchos aspectos, y en particular el de recortarle tantas facultades al presidente de la República que, como hemos visto en este y anteriores episodios presentados por Fundel, hacen y deshacen con el país según les demande sus intereses personales o de partido, sin control alguno de los supuestos pesos y contrapesos de la Constitución política, convertidos en letra muerta. Mi reflexión, gracias y feliz día. No, perfectamente de acuerdo, don Coronel, todo lo que usted dice respecto a este caso y a lo demás, ¿no? Es que se suman todos los males en uno solo contra Colombia y no aparecen dolientes que le expliquen al país y que lo orienten. Y en este momento cerramos diciendo esto, con tanto candidato presidencial que hay y candidata, porque ahora según los comunistas hay que decir candidatos y candidatas. Lo que damos es vergüenza. Estamos seguros que si a esos 60 personajes que han sacado la cabeza diciendo que son candidatos presidenciales, los sentamos al frente, les pasamos una hoja de papel y un lápiz y le hacemos 10 preguntas básicas de la Constitución Nacional, ni siquiera las conocen y aspiran a desgobernar el país. Y por eso pasa todo esto que usted escribe, toda esta corruptela y toda esa descomposición. Llegamos al final del ejercicio. En la tarde de hoy no tendremos actividad académica debido a que están en las eliminatorias de la Copa Mundo de Fútbol y juega la Selección Colombia a esa hora. Entonces, para no afectar horarios, no habrá hoy actividad académica, pero mañana retornaremos con un nuevo episodio de la memoria histórica y en la noche con un nuevo taller de formación política estructural para seguirnos configurando como estadistas con visión de estrategas y abriéndole los ojos a quienes no quieren abrirlos. Un feliz día para todos y muchísimas gracias.